La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, dice el artículo 4. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protege a la familia y promueve el matrimonio y los reconoce como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Quiere decir que la familia es un instituto natural y fundamental de la sociedad. También tenemos que hacer mención al artículo 6, segundo párrafo de nuestra Constitución, cuando dice que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, el mismo que concordante con el artículo 423, literal A del Código Civil, que señala los deberes y derechos de la patria potestad es de proveer al sostenimiento y la educación de los hijos. El amparo familiar comprende el rubro de alimentos y el del patrimonio familiar. Los alimentos. ¿Qué son los alimentos? Son todos los medios materiales necesarios para la subsistencia y desenvolvimiento de las personas, que incluye su educación y su formación. Los alimentos vienen a ser todos los medios materiales necesarios para la subsistencia y desenvolvimiento de las personas. Pero el concepto de alimentos es un concepto jurídico, engloba no solamente comida, conforme lo señala el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes. Señala que se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica, asistencia psicológica, recreación del niño y adolescente. También incluye los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto. Esa parte no se olviden, porque los abogados mayormente, esa parte de la concepción, esos gastos del embarazo casi nunca lo piden, ¿verdad? Pero también jurídicamente comprende los gastos del embarazo, dice, el gasto del embarazo de la madre hasta la concepción, no, hasta el posparto. Estamos hablando, el posparto es un promedio de 2 meses después del parto, ¿no? Donde en esa etapa la persona tiene ciertas dificultades para poder, unos cambios hormonales, producto del nacimiento de su hijo, entonces no está en la capacidad pues, de poder hacer sus actividades, ¿no? Entonces, por eso que también merece pues que se le reconozca ese derecho para que pueda pues exigir, ¿no? Al obligado, en este caso al padre del nacido. Para exigir los alimentos debe existir un vínculo de parentesco en el grado de predación, pues el obligado es una persona especial, porque no se puede pedir alimentos así a cualquier persona, tiene que haber un vínculo, el vínculo es de parentesco, sea consanguíneo, sea de afinidad, como se ha hablado, sea civil. Pero hay un grado de predación, no se pide así por pedir. Primero, ¿quiénes son los obligados a prestar los alimentos? Primero son los padres. A falta de padres, pasan en segundo. Se supone que los hermanos son mayores de edad, los hermanos mayores de edad, y también a falta de los hermanos mayores de edad, o no haber hermanos mayores con capacidad económica o solvencia económica, pasaría en tercer rango a los abuelos. Y a falta de los abuelos, porque pueden haber ya fallecidos, o puede también estar en una situación de indigencia o insolvencia, pasarían a los tíos. Ese es el orden de prelación. Si no hay padres,
no se podría demandar directamente a los abuelos, porque el abuelo plantearía una excepción diciendo pues que primero que se demande a los hermanos y a falta de ellos, o se acredite su incapacidad económica, entonces recién ellos serían los titulares de ser demandados. No se olviden el orden de prelación. Primero son los padres, en segundo rango son los hijos, en tercero son los abuelos y siguiendo el último rango son los tíos. Pero pero el artículo, eso dice el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes. Pero el artículo 472 del Código Civil también señala un concepto bien parecido al artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si uno lee el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes, el concepto de alimento, y lo compara con el artículo 472 del Código Civil, aparentemente es igual. Entonces, ¿en qué radica esa diferencia? La diferencia radica, aparentemente no hay diferencia, pero hay diferencia en el sentido de que el el artículo 92 del Código de Niños y Adolescentes está dirigido a los menores de edad, a los niños y adolescentes. Y en cambio, el artículo 472 del Código Civil está dirigido o está destinado para los mayores de edad. Ahí ingresa también la esposa, o sea, la cónyuge. La cónyuge también puede pedir alimentos, pero ahí debe acreditar su estado de necesidad o su insolvencia. Un mayor de edad también puede pedir alimentos. Por ejemplo, una persona que está sufriendo de una anomalía psíquica o una enfermedad mental o una discapacidad, ¿no?, física que le impida poder generar sus propios sustentos, sus propios ingresos. Entonces tendría que hacer valer el artículo 472 del Código Civil. ¿Por qué? Porque ese artículo, ese concepto de alimentos está dirigido para los mayores de edad. Y el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes está dirigido para los menores de edad, a los niños y adolescentes. El estado de necesidad, según la ley dice que se debe otorgar alimentos según su estado de necesidad, pero eso no es tan de todo tan cierto. Hay un defecto de la ley, porque la ley, no se olviden que no es perfecta, es perfectible, y a medida que pasa el tiempo, se van creando nuevas tendencias en aplicación del principio de interés superior menor, y entonces se va cambiando criterios. Por ejemplo, vamos a suponer que es un destacado futbolista que gana 2 millones de dólares mensuales. Si fuera, hay que hacer un análisis, ¿no? Invitándole a una reflexión. Si fuera solamente en función o en proporción al estado de necesidad, sería pues bueno, ¿dónde vive? Villa Salvador. ¿Cuánto gasta? Con 2.000 soles es más que suficiente para que viva ese menor. Y se hace, cierto, la canasta, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ha establecido que la canasta oscila entre 350 soles a 400 soles. Entonces el monto mínimo, de ahí el punto de partida, se puede decir, referencial, para poder fijar los jueces alimentos. Entonces, alguien diría, la defensa, podemos suponer el exfutbolista, ya no es futbolista, Farfán, dijera, bueno, señor, eh, mi hijo tranquilamente puede vivir con 2.000 soles, pero el juez le diría, usted tiene mol, usted tiene bastantes empresas que lo administra su madre, usted tiene ingresos, tiene una solvencia económica privilegiada, usted mantiene un estatus, usted no, por cuestión ética y de principios, no sería pues dable que si una persona tiene un ingreso superior a los 100.000 soles o 200.000 soles, que debe estar percibiendo
ese futbolista y le dé pues 500 soles o 2.000 soles, ¿no? Como pensión a su hijo, porque según la canasta familiar es 350 soles, y si hace un balance de gastos, no llega a 2.000. Así le dé 5.000 sería muy poco. Entonces, ahí se tiene que ver el estatus. Ahí tiene que ver, si bien es cierto, la proporción de las necesidades, pero también las posibilidades del obligado. El obligado tiene muchas, en este caso concreto que estamos mencionando, el obligado tiene muchas posibilidades, ¿no es cierto? No sería ético, sería inmoral inclusive, que teniendo un ingreso de 200.000 soles, le esté dando pues de 500 soles o 1.000 soles, ¿no? Pensión, bajo el pretexto de que la canasta familiar, según el INEI, de facto, o sea, la tenencia de hecho de los menores, ¿no? De sus nietos y demandan al padre, ¿no? Bueno, ¿no? Pero a la inversa casi no he visto en la experiencia que tengo como juez durante más de 8 años. Ahora, ¿cuáles son las características para, de los alimentos? Es personal. El derecho, como la obligación de prestar alimentos, son inherentes a la persona, es propio de la persona, no es transmisible. O sea, si hay un padre vivo, a ese le demanda. No se puede, el padre no puede decir, no, mira, mi derecho no, yo lo transmito a un amigo, una tercera persona, o no, a mi hermano, o en fin, no. No puede porque una de las características es personal. O sea, el derecho y la obligación es personal. También desde el punto de vista del lado del alimentista o acreedor alimentario, no puede decir, bueno, yo no quiero la pensión, pero que lo den a mi amigo, le den a otra persona, ¿no? No puede. Eso es personal. El acreedor alimentario lo pide al padre y el padre tiene que dar, salvo de que se encuentre imposibilitado de prestar alimentos. Si el hombre, pues, el padre está inválido, está discapacitado, ¿no? Entonces no habría forma de cubrir los alimentos. Y como los alimentos tienen que darse sí o sí, entonces ahí sigue el orden de prelación del que se ha hablado. Otra de las características de los alimentos es inalienable. No se puede transferir el derecho de alimentos ni tampoco se puede embargar la pensión de alimentos por ninguna clase de deuda. O sea que, analizando eso, se entiende de que si una persona viene recibiendo una pensión de alimentos y asume una deuda y no lo paga, el acreedor de esa deuda no le puede decir, bueno, te embargo la pensión. ¿Por qué? Porque es inalienable. Pero ese derecho no se puede transferir. No que me hago cobro con la pensión porque tienes una exquisita pensión de 3.000 soles, a mí me debes, no, me debes 30.000, me puedes pagar en parte. No, no. Es inalienable, es intocable. Pero la pensión también, o sea, los alimentos también es variable. La sentencia de alimentos no genera cosa juzgada, es decir, no es definitivo y depende de las circunstancias para modificarla, sea aumentando la pensión, sea reduciendo la pensión, sea exonerando la pensión, sea extinguiendo la pensión, o sea exonerando la pensión o prorrateando la pensión, que son sus variantes en los procesos de alimentos. No olviden que el proceso base es la prestación o fijación de alimentos, el aumento, la reducción, la extinción, la exoneración, ¿no? Y el cese y el prorrateo son sus variantes. No olvidarse eso. También otra característica que es recíproco, porque el padre puede ser el obligado a dar alimentos, pero con el tiempo puede requerir de los alimentos. Entonces,
no habría un inconveniente de que el padre, ahora que ya pasó el tiempo, está en la etapa de la senectud y necesita para su subsistencia, pedirle al hijo, que ya de repente es un exitoso empresario o profesional, ¿no? O sea que hay como una especie retributiva. A eso se refiere que es recíproco. El obligado alimentante puede con el tiempo requerir alimentos si varían o se extinguen las posibilidades económicas de este. Ahora, también no es compensable. Significa que cualquier otro gasto que realice el alimentante u obligado a favor del alimentista será considerado como una concesión y no se podrá descontar los alimentos. A veces sucede que el juez le fija una pensión de 500 soles de alimentos y este señor quiere decir, bueno, yo cumplí con esa pensión e incluso más, te compré una bicicleta, hijo, te compré una bicicleta que me cuesta 900 soles y por lo tanto esa bicicleta va a entrar como los alimentos. Entonces el menor dirá, no, esa es una concesión tuya. No me puedes tú decir que eso se carga a los alimentos. Es una concesión que te pagué de repente las clases de natación o te pagué pues los estudios de piano, ¿no? Otra cosa, tampoco no podría compensarse, decir, no, eso que corra con los alimentos aparte, sería una deliberalidad de parte del obligado, que no es compensable, no lo puede equiparar a los alimentos, no se olviden eso, porque yo he visto demandas que dicen, no, que le compré en su cumpleaños una muda de ropa, se fue de viaje, gastó tanto y por lo tanto son más de 3.000 soles que me costó el viaje a Miami, por consiguiente que corra pues, a los descuentos, ¿no? De la pensión. No es compensable. No se olviden, la característica de los alimentos es personalísimo, es inalienable, es variable, porque no hay cosa juzgada, es recíproco. Ahora da al padre y después puede el padre pedir alimentos si cambia su situación, ¿no? No es compensable, ya se ha dicho eso. Y continuando, se había dicho también de que el Código de los Niños y Adolescentes establece la prelación de prestar alimentos primero los padres, después los hermanos mayores de edad, los abuelos, los tíos. Y el artículo 475 del Código Civil establece una prelación distinta, no tan distinta, pero empieza con el cónyuge hacia el otro. O sea, alimentos. No se olviden de que el Código Civil en cuanto a alimentos, regula para los mayores de edad. Por eso comprende al cónyuge hacia el otro. Un cónyuge puede pedir alimentos hacia el otro cuando está en estado de necesidad o insolvencia económica, puede pedir alimentos al otro, ¿no? Pero tendría que probar ese estado de necesidad, esa situación de insolvencia, tendría que probar. No es como en el menor de edad, que los alimentos, la necesidad alimentaria se presume, porque no se puede mandar a un niño a vender caramelo, pues no. En cambio, de mayor edad, o sea, esposa, o sea, un hijo, pero mayor de edad, no está estudiando de manera exitosa como la ley exige, bueno, un oficio, una profesión, ¿no? Entonces tendría que probar su estado de necesidad. Los alimentos para los menores de edad se tramitan en la vía de proceso único, como lo establece el artículo 164 del Código de los Niños y Adolescentes. Los alimentos para los adultos se transmiten a vía de procesos sumarísimos, no olviden, no se olviden eso. El proceso de alimento de menores de edad se transmite en la vía de procesos sumarísimos.
Y la fuente legal de fundamento es el artículo 164 del Código de los Niños y Adolescentes. Cuando se trata de mayores de edad, el proceso se tramita en la vía de proceso sumarísimo, conforme lo establece el artículo 546, numeral 1 del Código Procesal Civil. Ahora, ¿quién es el juez competente? La competencia lo tiene el juez de paz letrado, pero no cualquier juez de paz letrado, sino tiene que ser del domicilio del demandante, del demandante o demandado, a elección de aquel. O sea, el demandante él elige qué domicilio, si va a ser en su dirección domiciliaria, si es Vía Salvador, o si no, en la dirección domiciliaria del demandado, que puede ser San Juan de Miraflores, ¿no? Es facultativo esa competencia en materia de territorio, conforme lo establece el artículo 547, segundo párrafo del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 24, numeral 3 del mismo cuerpo de leyes. Indica que la competencia es facultativa en alimentos. Demandante o demandado, cualquiera de esos fue competente. No se olviden. ¿Cómo se inicia un proceso de alimentos? Inicia con una demanda que se presenta por escrito, que constituye el primer acto procesal de la instancia, en donde se materializa su derecho de acción y de tutela judicial. Eh, por ley no requiere que sea suscrita o autorizada por un abogado. No hay necesidad de que eso sea firmada por un abogado, ese escrito de demanda. Eh, Toda persona por su derecho de acción tiene tiene la facultad de recurrir a las instancias judiciales para ejercer su derecho o también para defender su derecho, ¿no? Es inherente, el derecho de acción es inherente a la persona. Entonces, una cosa es que le otorguen la plana fundada, ¿no? Le otorguen su derecho, y otra cosa es que se la nieguen, pero tiene el derecho de recurrir al órgano jurisdiccional, ¿ya? Para ejercer ese derecho. ¿No? Eso se llama también derecho a la tutela judicial. Ahora vamos a tratar los procesos de fijación. Empecemos con el proceso base, que es el proceso de prestación de alimentos o de fijación de alimentos. Es el base, es el inicio, es el proceso primigenio. Dice que una vez presentada la demanda con los medios probatorios, partida de nacimiento del hijo o hijos, expedido por el RENIEC. Ahora ya en las partidas o las actas de nacimiento lo da el RENIEC. Ya la municipalidad ya bueno, han dejado esa parcela, pues, que, ¿no? De labor que tenían. Ahora todo está en el RENIEC. Todo lo que es acta de nacimiento, acta de matrimonio, de función, etcétera, que lo tiene como competencia el RENIEC. Pero esa partida o esa acta de nacimiento tiene que tener una antigüedad no mayor a 90 días, dice la ley. 90 días. Si se pasa los 90 días, tendría que tramitar otra acta de nacimiento. Ahora, ¿qué debe acompañar un proceso de alimento? ¿No? Si yo estoy acreditando que, por ejemplo, de manera está acreditando que su hijo no, el demandado se ha descuidado de su obligación alimentaria y el niño necesita, porque necesita pues, no solamente para su sustento, de hecho su comida, eso es lo básico, necesita también, la madre paga alquiler donde vive el niño, paga los servicios de luz, agua, gas, ¿no? Le compra ropa, medicina cuando se enferma, de repente clase de natación, refuerzo para escolar, el menor se Sí, enferma. Entonces, lo que
la demandante tiene que acreditar sus necesidades del menor, a pesar de que la ley le da esa presunción juris tanto de, de que las necesidades del menor se presumen. Pero si las necesidades del menor se presumen, entonces uno se pregunta, ¿no? Así uno, ¿por qué entonces tengo que acreditar las necesidades? Se acreditan las necesidades para establecer el quantum de la pensión, o sea, obtener mayor porcentaje, mayor cantidad, ¿no? de pensión. Porque no se olviden que el artículo 648, inciso 5 del Código Procesal Civil, dice que la pensión de alimentos es embargable hasta el 60%. Entonces, si yo presento una demanda de alimentos como abogado y presento solamente la partida o acta de nacimiento de un menor, y no digo que ese menor está enfermo, no digo cuáles son sus gastos de ese menor, el juez pues no me va a dar hasta el 60%, pues me va a dar pues 20%. No se olviden que la canasta familiar fijada por el INI oscila entre 350 y tantos soles. Ese es su punto de partida. Otro punto de partida, si yo no acredito las posibilidades económicas del demandado, solamente menciono que es grafitero o es taxista y no apunto ningún medio de prueba, después va a decir, bueno, buen argumento, pero no me está demostrando, no me está demostrando. Entonces, es más que seguro que no le va a dar hasta el 60%. Por eso, la parte demandante tiene que mandar un acopio probatorio frondoso para poder obtener mayor pensión. Todos los medios de prueba tienen que conllevar a corroborar las necesidades del menor y las posibilidades del obligado, no se olvide. Ahora, el juez, una vez presentada la demanda, el juez admite en la vía procedimental como proceso único, si se trata de menor de edad, o proceso sumarísimo, se trata de mayor de edad. Han habido muchas reformas, están habiendo muchas modificaciones en la ley, sobre todo en materia de alimentos, en aplicación del principio del interés, el principio del interés superior del niño y adolescente. ¿Ya? Antes, por ejemplo, se presentaba una demanda, la ley dice, no se requiere abogado, no se quiere que firme un abogado, que autorice un abogado. Se presentaba la demanda y el juez muchas veces declaraba inadmisible la demanda, o a veces improcedente la demanda. Si declara inadmisible, le otorgaba un plazo, 3 días, 5 días, para que subsane esa omisión o ese defecto. Pero con la modificación, hay la ley que salió el 24 de abril del 2020, del 2022 y entró en vigencia el 6 de junio de ese mismo año 2022, hay un cambio bastante tremendo en favor del niño y del adolescente, sobre todo en favor, ¿no? de ellos, en aplicación pueden interés superior. ¿Para qué? Con el propósito de que sea una pensión más justa, más digna y adecuada. Por ejemplo, le dice al juez, pues ya no vas a declarar inadmisible una demanda. Si no has juntado la acta de nacimiento, no has juntado documentación, tú lo admites y le otorgas un plazo hasta el momento de la audiencia. Y en la misma resolución admisoria señalas fecha para la audiencia mediante un enlace virtual, Meet Google. Podrá también el juez, sin que lo pida la parte demandante, señalar una asignación anticipada, que es una pensión provisional mientras dura el proceso. Pero ahora el proceso ya no dura mucho. ¿Ya?
Entonces, le ha facultado a juez, el juez antes era un juez, sobre todo el juez de paz letrado, ya no es un mero director del proceso. Ahora tiene una función más activa, que es la de investigador. ¿Ya? También le dice, bueno, en la audiencia, tu juez puedes investigar, investigar en tiempo real, acudir a dónde, acudir a los órganos estatales y particulares para que tú puedas acceder en tiempo real, le dice la ley, a la SUNAR, por ejemplo. ¿Para qué le da en tiempo real? Están en audiencia y el juez le pregunta al demandado que tiene bienes muebles y él no le dice nada, o no está presente inclusive. Entonces el juez está obligado, ya no es ya que está facultado, el juez está obligado a inquirir o acceder en tiempo real, o sea, en el momento mismo, a la SUNAR. ¿Para qué? Para verificar, para ver si tiene o ha tenido bienes muebles o inmuebles. Si tiene o ha tenido, ¿eh? No se olviden. Porque una persona a veces cuando se entera que lo demandan, lo primero que hace es simular transferencias. Tiene un vehículo, lo transfiere, un departamento lo vende, una empresa lo cambia. Entonces el juez, con el acceso en tiempo real, puede ver si ese demandado tiene bienes muebles o inmuebles o ha tenido, para que ya se forme un criterio. Pues. También puede ir a la SUNAT, solamente en pantalla desde su computadora. ¿Y para qué? Para ver las declaraciones juradas de sus ingresos o si gira recibos por honorarios profesionales, si es independiente y todo dinero que ingrese. Puede razonar en tiempo real. Puede también ir a Renier. ¿Para qué accede a Renier? Accede a Renier para ver si el demandado tiene otros hijos, porque puede ser que el demandado ni se ha presentado ni ha contestado la demanda, porque el demandado tiene 5 días para que conteste la demanda. Puede ser que no contesta la demanda, no le importa, pero puede perjudicar a otros hijos. No se olviden que estas modificaciones han salido bajo el imperio del interés superior del menor. El juez tiene una función tuitiva, una función de proteger al más desvalido. Entonces esa es la función tuitiva del juez, una función más activa. Ya no, como vuelvo a repetir, no es un simple director de proceso que bajo las preces del principio dispositivo, espero que le den las partes, no. El juez accede a SUNAR, accede a SUNAT, accede a RENIET y también a la AFP, aseguradora de fondos de pensiones. ¿Para qué accede? Para saber qué fondos tiene el sujeto, el demandado sujeto de embargo. Pues si vamos a suponer que tiene 80.000 soles ¿no? que acumulados en la AFP, puede trabar embargo sobre un porcentaje que corresponda, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar las pensiones futuras. Para eso podría acceder a la AFP. Puede también averiguar al empleador del demandado para saber cuáles son sus últimos ingresos laborales y poder fijar una pensión digna y adecuada. Puede también indagar en los bancos y financieras para saber sus ahorros y demás ingresos del demandado, sea hasta YAPE, PLIN, todas las formas, pero lo hace en tiempo real. No es que después va a mandar oficios a esas dependencias, no, lo hace todo a través de su pantalla en el momento de la audiencia. Y el juez está obligado a hacer eso. Inclusive antes, cuando se citaba a audiencia y no concurrían las partes, o sea, ni demandante ni demandado, en mérito del artículo 203 del Código Procesal Civil se archivaba el proceso. Ahora no se archiva. Después le dieron un plazo, o sea, otra citación, y ahora último, con esta modificatoria de la ley 31.464, ya no se modifica,
ya no se eh, archiva. Así no las partes no concurren a la audiencia, el juez está obligado a llevar a cabo la audiencia, inclusive a señalar, a fijar sentencia en la audiencia, lo que antes no hacía, en la audiencia. Si bien es cierto, no va a desarrollar toda la sentencia, pero la ley le exige que la parte resolutiva o la parte de fallo lo dicte en la audiencia. Esas son las buenas modificaciones que la ley, la 32.464 y la 32.006 están estableciendo. Inclusive, si una persona está en provincia o está en otro país y se le está demandando, la ley permite, y si la parte demandante sabe cuál es el número telefónico o su WhatsApp, también se le notifica por WhatsApp. Vamos a suponer que esté en Miami o esté en Francia o en cualquier otro país y le llega una llamada telefónica, le dice: el asistente judicial del juzgado, bueno, del primer juzgado de Palo Estrado de Villa Salvador, usted tiene una demanda de alimentos, señor, y se le está notificando en este acto. Mala suerte, ya, no hay que no. Usted es el titular de este número, así que no, está notificado. Tiene 5 días más el término de la distancia para contestar la demanda, o si no, el proceso sigue sí o sí. Ahora, como se dice, en la sentencia emitida, no, en la audiencia emitida la sentencia correspondiente, pues solamente la parte resolutiva. Y se va a dar su tiempo al juez para poder desarrollar su sentencia, ¿no? En la sentencia que comprende pues tres partes, ¿no? La parte positiva, la parte considerativa o fundamentos fácticos, jurídicos y la parte resolutiva o de fallo. Entonces, por escrito le va a llegar al demandado esa notificación, por cualquier medio tecnológico, no necesariamente a su domicilio, ¿no? O ya, si se puede notificar por WhatsApp, a llevarla por WhatsApp por la notificación, ¿no? Ahora, si la demanda sale fundada en parte, porque por lo general sale fundada en parte en razón de que la demandante pide, pues, hasta el 60%, ¿no? Y el juez dice: pues no me ha acreditado eh, las posibilidades y las necesidades, no me lo ha desarrollado. Entonces, no me ha dicho que está enfermo en la criatura, no me ha señalado los gastos, entonces le fijo un 30%, ¿no? 25-30%. Entonces, si la demandante que está actuando en representación legal y procesal de su hijo puede interponer su demanda, su recurso de apelación. Y si apela, la demandante goza de gratuidad, no paga la tasa judicial correspondiente, ni tampoco la cela de notificación. No paga ni de un principio, ni a prestar semana tampoco. Pero si la pensión excede a 20 unidades de referencia procesal, ahora una unidad de referencia procesal está en la zona de 530 soles. Saquen la cuenta, 5 por 20, más de 10.000 soles, ¿no es cierto? Si uno presenta una demanda, una señora presenta una demanda por 15.000 soles, ahí sí paga tasa judicial. ¿Por qué no estamos pues en un tema de mucha necesidad, ¿no? Una persona de recursos económicos más holgados, ¿no? Está demandando 15.000 soles de pensión, 20.000, 30.000, ¿no? En fin. Entonces, estamos hablando de personas de otro estatus. Ellos sí pagan alimentos. O sea, por lo tanto, se puede decir que la pensión de alimentos no es gratuita. Solamente gratuita cuando no llega a las 20 unidades de referencia procesadas. ¿Ya? Ahora, pero si el demandado le es adversa la sentencia, dice: bueno, no es mucho, no puedo pagar,
él interpondrá su recurso de apelación y él sí paga. El obligado sí paga desde un inicio. Si contesta la demanda, paga su tasa judicial por objeto de pruebas, su celo de notificación. Si si presenta su apelación, va a tener su tasa judicial por concepto de apelación, que no baja, ahora creo que está a 214 soles, algo así, y su celo de notificación. Va a tener que pagar sí o sí, si no, el declaran inadmisible, le dan un plazo y no le rechazan la apelación. Una que llega el expediente, ahora otra modificatoria que el expediente ya no sube ya todo el expediente, solamente sube copias certificadas, ¿dónde va el juez de familia? El juez de familia es el competente para conocer vía apelación las sentencias. Va a revisar, es un juez revisor, va a analizar las sentencias si está bien dictada o no. Y tiene función, puede confirmar la sentencia, está de acuerdo con el monto fijado por el juez primigenio, puede revocarla, no puede decir no, es mucho y reformarla y darle, si le podemos suponer que le dio 2.000 soles de pensión al juez de familia, según los actuados y la revisión, no me parece que sea 2.000, puede poner 1.500, 2.000, depende de su nivel de riesgo y las pruebas aportadas. O puede también anular, ¿no? Cuando hay vicios en el procedimiento, ¿no? De repente, el juez de par letrado o de primera instancia no ha actuado las pruebas de oficio que la ley le franquea y que está obligado. Entonces, podría anular la sentencia por afectación al debido proceso. No se olviden, te digo, el juez de paleta en alimentos, en materia de alimentos, no es solamente un director del proceso, es ahora un investigador. La ley le da premunido de, de derechos, le ha obligado, señor, usted tiene que averiguar en la SUNAT, AFP, en los centros de trabajo, ¿no? Sus ingresos del demandado. Ahora, pero previo a eso, de que resuelva el juez de familia en revisión, ahí actúa el fiscal provincial de familia. A él le corre el traslado para que dictamine, le pone a conocimiento para que presente su dictamen. Ya presenta su dictamen, da su opinión, es su opinión lo que da, y después de eso absuelve el grado y se resuelve la causa, ¿no? Como le digo, confirmando, revocando o anulando. Eso prácticamente es lo básico de un proceso de prestación de alimentos o fijación. Ahora, ¿cuáles serían sus variantes? Un variante sería el proceso de aumento de alimentos. La presenta la demanda la parte demandante en representación legal y procesal de su hijo, si es menor de edad, o por derecho propio, si es cónyuge o mayor de edad. Y presenta la demanda porque el monto fijado en la sentencia primigenia, o no olviden, estamos en aumento de prestación de alimentos, ha devenido insuficiente. El monto que fijaba ya no alcanza, dado que las necesidades del menor se han incrementado. El niño cuando se pidió alimentos tenía 2 años, ahora tiene 14 años, es un adolescente ya. Ya no es un niño, es un adolescente. Y por lo tanto, sus gastos se han aumentado. Eso que ha dado el transcurso del tiempo. El alza de costo de vida o canasta familiar. Una enfermedad que le sobrevino. Cuando se le fijó la pensión de alimentos, le fijaron en la suma de 700 soles, vamos a poner, no tenía leucemia, no tenía un cáncer, no se detectó que el niño era un niño especial. Y si el autismo se le desarrolló después, entonces su situación económica del niño ha variado y necesita más. Es por eso que pide aumento de alimentos. Mayormente lo piden por el tiempo. Porque cuando se fija la pensión de alimentos en este tiempo 250 soles, 300 soles,
Y ahora, pues, como la canasta familiar ha subido un poquito más, entonces ya pueden pedir, están a futuro la demandante pide alimentos, aumento de alimentos. Porque también no nos olviden que no solamente por las necesidades del menor, también está en función de las posibilidades del obligado, cuando ha mejorado su situación económica, ¿ya? Por el aumento de sus saberes o cambio de estatus. También se presenta la demanda al juez de paz letrado del domicilio de la demandante o demandado de acuerdo a su elección, al amparo del artículo 482 del Código Civil Código Civil del 84, que señala que la pensión de alimentos se incrementa según el aumento que experimentan las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarlo, vía procedimental, también en proceso único o sumarísimo. Ahora, ¿cuáles son los medios probatorios que debe acompañar a su demanda de aumento? Sí o sí tiene que presentar copia certificada de la demanda primigenia de alimentos. La copia certificada de la demanda primigenia de alimentos, la resolución admisoria, la resolución que admite la demanda y la sentencia correspondiente. Sea que esta sentencia que haya quedado consentida o ejecutoriada, según sea el caso. Consentida cuando el demandado no ha formulado apelación o nadie ha formulado apelación y ha quedado ahí, firme. O ejecutoriada cuando una de las partes ha apelado, ha subido al juez de familia y ha retornado, ¿no? Entonces ya esa sentencia quedó firme. No se olviden que una de las características de los procesos es la doble instancia. Ya, copia certificada entonces de la demanda, resolución, anexo, resolución emisoria y sentencia correspondiente. Boleta de pago del mes en curso, acreditando el incremento de los ingresos. O sea, si tú está pidiendo aumento de alimentos, entonces yo tengo que probar de que el demandado ya tiene mayores ingresos, va a cambiar su estatus, tiene mayores posibilidades económicas. También no olviden la declaración de parte que deberá realizar el demandado con arreglo al pliego cerrado que se adjunta. Es un pliego de preguntas que en la audiencia lo va a realizar a través del juez, ¿no? Para que pueda absolver el demandado. Ahora, como anexos, la demandante presenta copia del DNI, copia de la demanda, razón admisoria, sentencia, boletas de pago y pliego de preguntas al demandado. No adjunta, o en aumento, sigue siendo la demandante que actúa por el acreedor alimenticio, por el alimentista. O sea, no adjunta, como ese acreedor alimentario no está obligado a juntar tasas judiciales, ni hacerle notificación. Tiene gratuidad en ese extremo, ¿no? Ahora, vamos, lo que puede hacer el demandado. Eso es lo que puede hacer el demandado. La demandante presenta una demanda de alimentos, presenta una reducción de alimentos, no, aumento de alimentos, perdón, aumento de alimentos. Y el demandado puede plantear un proceso de reducción de alimentos. Lo presenta el demandado a la parte demandante y presenta la demanda porque el monto fijado en la sentencia primigenia ha disminuido considerablemente por haber sido despedido vamos a suponer que han sido despedidos de trabajo por reducción de personal, o la empresa se fue a la quiebra, o le ha nacido otro hijo, de repente han nacido hasta mellizos, ¿no? Gemelos, por lo que ya no puede seguir cumpliendo con el monto que aportaba, según sentencia o conciliación, sin poner en peligro su subsistencia. Ya seguir dando esa cantidad no solamente pone en peligro su subsistencia, sino también pone en peligro su libertad. Y eso ya hablaremos ya cuando ya en ejecución de sentencia en los devengados. No se olviden que si no cumple con los devengados son, vamos a suponer que el juez fijó sentencia en mayo del año 2024.
a 500 soles mensuales. Ya estamos febrero prácticamente. Han pasado cuántos meses, mayo, 5 más 7 12 algo de 9 meses. O sea, estaría debiendo 4.500 soles. Y no ha aportado nada, ni ha pagado cuenta, nada. Entonces, la parte demandante solicita que se practique una liquidación de pensiones, realiza su propuesta, el juzgado practica la liquidación a través de su secretario o a través del órgano, hay un órgano especial laboral que dan informe de liquidación y eso se notifica al demandado puede observar, si no lo observa, se queda aprobado. Esa aprobación se notifica al domicilio del demandado si es procesal, o sea, a su abogado, si tiene domicilio procesal, o a su domicilio real, ese es el requisito básico. Y una vez que ya está aprobado la cantidad de 4.500 soles más sus intereses legales, entonces después le va a requerir que el cumplimiento de su pago. Y si no verifica ese pago, eh, prácticamente pues ya el juez ya oficia, manda las copias certificadas al Ministerio Público para la denuncia penal correspondiente. Ya no necesita de la solicitud de la parte demandante. La ley también le ha facultado, como bajo una modificatoria por la ley 32.960, si no me equivoco, ya, del año 2022, le ha facultado para que sin que lo pida la parte demandante, la liquidación aprobada, después lo manda a un ministerio público para la denuncia penal correspondiente por el delito de omisión a la asistencia familiar. Esa también es una de las modificatorias de la ley, ¿no? Han salido varias leyes, y siguen saliendo leyes en favor del menor, ¿no? Alimentista. Por eso, pero también tenemos, como podemos repetir, el proceso de reducción de alimentos, ¿no? El demandado lo presenta el proceso de reducción de alimentos porque su situación ha disminuido, su situación económica ha disminuido considerablemente, porque puede haber sido despedido del trabajo, pues, su empresa se fue a la quiebra, le nació otros hijos, o le vino una enfermedad y ahora está en silla de ruedas. Bueno, puede pedir una reducción de alimentos, ¿no? Porque el monto que aportaba, según sentencia, con conciliación, pone en peligro su subsistencia o la de otros obligados, o la de otros acreedores. También se presenta la demanda al juez de paz letrado del domicilio de la demandante o demandado, de acuerdo a su elección. Y al amparo del artículo 482 del Código Civil, que es el fundamento jurídico o la base normativa, que señala que la pensión de alimentos se reduce cuando disminuyen las necesidades del alimentista y las posibilidades económicas del obligado o demandado. También en el proceso único o sumarísimo, subida procedimental de acuerdo de quien sea el alimentista, sea un menor de edad o sea un mayor de edad, o sea esposa, sea un hijo mayor, ¿no? De acuerdo de si es menor, proceso único, si es mayor, proceso sumarísimo. Ahora, los medios probatorios que debe presentar el obligado o sea, el alimentante, es igual, copia certificada de la demanda, los anexos, pero copia certificada de la demanda primigenia, la demanda de fijación de alimentos, la resolución que admite y la sentencia correspondiente. Copia legalizada de la carta, vamos a suponer que ha sido despedido, copia legalizada de la carta notarial de despido del obligado, copia legalizada del certificado de trabajo, porque una es cuando uno le pide el trabajo, por ley está obligado la empleadora, la ex empleadora, a emitirle un certificado de trabajo sobre el periodo que ha laborado, lo que demuestra que en la actualidad ya no trabaja, con eso que demostraría el obligado, que ya no está trabajando en dicha empresa, ¿no? También declaración de parte, o sea, un pliego de preguntas que debe
deberá realizar la demandada con arreglo al pliego cerrado que se junta. Anexos. Los anexos de copia del DNI del demandante, copia de la demanda, versión emisoria, sentencia, carta de despido, pliego de preguntas a la demandada, ¿no? Ahora hablaremos del proceso de exoneración de alimentos. También lo presenta el demandado a la parte demandante y presenta la demanda porque el acreedor alimentario ha adquirido, el acreedor alimentario o alimentista ha adquirido la mayoría de edad, goza de aptitud física y mental y no sigue una profesión o estudio de manera exitosa. O sea, ¿por qué pide exoneración el obligado, el que estaba acudiendo con la pensión de alimentos? Porque ya su hijo ya adquirió la mayoría de edad y no está estudiando, y a pesar de tener una aptitud física y mental, ¿no? No está, puede subvenir a su propia manutención. ¿Ya cómo lo presenta la demanda? Se presenta la demanda, lo puede para letrado del domicilio, igual del domicilio del demandante o demandado a su elección, y al amparo lo dispuesto por el artículo 483 del Código Civil, que señala que el obligado a prestar alimentos puede pedir que se exonere cuando los hijos han adquirido la mayoría de edad y no están siguiendo una profesión o estudio de manera exitosa que permita que la obligación continúe vigente. Entonces, ese es el tema. Eh, el artículo 483, si uno analiza, antes se refería en el último párrafo de que el juez no está obligado a investigar rigurosamente los ingresos, las necesidades del alimentista y las posibilidades del demandado. Porque si es menor de edad, las necesidades del menor se presumen. Y se ajustan medios probatorios para establecer el cuánto. O sea, si una madre quiere que a su hijo le den una mayor pensión, entonces tendrá que acreditar cuáles son sus verdaderos gastos. Para eso el acopio de medios probatorios. Aunque, puedo repetir, en un menor de edad, las necesidades se presumen. Ahora, las posibilidades del abogado, del obligado, como ya con la adopción de la ley 32.006, que salió si no me equivoco, en noviembre del año pasado, el 2024, el juez indaga, está en la capacidad de poder averiguar a los organismos que hemos mencionado, organismos públicos, SUNAR, SUNAT, AFP, a los bancos y financieras, eh, y al RENIET también, sobre cuáles son las posibilidades reales y efectivas del demandado. El demandado también de repente ha cometido delito, por ejemplo, delito de ocultar sus bienes, ¿no? Simular sus bienes. Cuando le demandan, justo curioso, le presentan una demanda de alimentos y a la semana se deshace de su carro, su departamento, sus cosas, no tiene nada. Entonces, como el juez puede acceder en SUNAR, registros públicos, no solamente lo que tiene actualmente, ¿no? Sino lo que ha cedido en venta, en donación, lo que sea. Entonces el juez va a tomarse un criterio, va a decir, bueno, este señor está tratando de ocultar sus bienes, ¿no? A simular, ¿no? Sin perjuicio de hacer la denuncia penal, también se corresponde, porque también es una parte del delito. No solamente, si uno lee el artículo 149 del Código Penal, establece tres situaciones, tres verbos vectores, tres situaciones. Una, cuando el obligado no ha cumplido con una resolución judicial de pensión de devengados. Se ha fijado en la pensión de devengados 15.000 soles y no lo ha cumplido. Entonces, eso es una posibilidad, una situación. La otra, cuando le llega una demanda, se simula
otra obligación, le da a su mamá una pensión o se hace que se demande. Entonces, justo curioso, lo demandan y se hace demandar. Y justo va al centro de conciliación y a la mamá le da el 50% de sus ingresos, en desmedro evidente de, pues, se llama, de sus hijos, ¿no? Entonces el juez también dice, no, este ya es simulado, este es delito, es la segunda. O si no, se hace despedir del trabajo. Ganaba 3.500 soles en una empresa y como no es caprichoso, el obligado, si no quiere dar, renuncia al trabajo, ya no trabaja. Y señor juez, ahora estoy en el llano, el sueldo mínimo es 1.000 y pico, eso es más lo que me puede fijar. Y lamentablemente ya no gano 3.000 soles. No, el juez dice, no, si tú vas a renunciar al trabajo es para una mejor oportunidad de trabajo. No puedes tú perjudicar a los. Entonces, eso es un delito y el juez está obligado a presentar la denuncia. Esas son tres situaciones de hecho que se presentan para estar incurso en el delito de omisión de asistencia familiar. No solamente dejar de prestar alimentos, o una resolución judicial de que emana de un juzgado de paz letrado, juzgado civil, sino simularse deudas, también delito, cuando tiene una carga, una obligación, y también a renunciar al trabajo. Con evidente perfil. No se olviden de que el derecho a alimentos es un derecho fundamental. No es cualquier derecho, es un derecho fundamental. No es que ese derecho sirve para no solamente para la subsistencia, para su solvencia, para todo, ¿no? Entonces, la persona trata de ocultar sus bienes o trata es prácticamente es delito, ¿no? Desde la perspectiva de los alimentos. Entonces, en el proceso de exoneración de alimentos, como ya hemos dicho ya, de que se da cuando la persona que recibía una pensión de alimentos y adquiere la mayoría de edad, y la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, y no está estudiando, no está ejerciendo ningún oficio, ni nada, encaminado a una profesión, ¿no? Entonces, el obligado o alimentante recurre al juez con una demanda llamada exoneración de alimentos y le dice al juez, el juez, el señor, acá está la partida de nacimiento de mi hijo, él no está trabajando, no está estudiando, no está haciendo nada, ya tiene 20 años o así, se matriculó y lo ha dejado, no asiste a clases, tiene notas por debajo del promedio, 10, 8, tres, está 3 ciclos en el mismo ciclo, no subo, no ha pasado, sigue en segundo ciclo. Entonces, yo pido la exoneración en base a eso. Entonces, el fundamento jurídico es el artículo 483, que señala que el obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere cuando los hijos han adquirido la mayoría de edad, dice, y no están siguiendo una profesión o estudio de manera exitosa, que permita que la obligación continúe vigente. El asunto es qué se entiende por manera exitosa, ¿no? Ese es un detalle ya que queda a discreción del juez. Porque puede haber argumentos, señor juez, si el señor menor está cumpliendo a cabalidad con los alimentos, la pensión que me da muy irrita, a la justa alcanza 300 soles, son 10 soles diario, ¿cómo puede exigir que yo esté estudiando de una manera exitosa, no? No tengo ni para el pasaje, ni para la comida básica, porque uno toma desayuno, almuerzo y cena. Y entonces, si uno sabe, por la experiencia que tiene en la calle, que un menú está 11, 12 soles, más bajo 10 soles. Entonces, estaría solamente dando para lo más básico, para su comida de almuerzo. Entonces, por eso de lo que llamar a estudio de manera exitosa es muy relativo. Eso ya queda discrecionalidad del criterio del juzgador. Es cierto, pues si está recibiendo una pensión de 250 soles, ¿cómo se le quiere que se le exija pues que estudie, ¿no? Se dedica a estudiar, si no, no, esa cantidad no,
no cubren ni la comida, ni la subsistencia, ni la mínima en un plato de comida. Ahora, ¿cuáles serían los medios probatorios que debe presentar el alimentante, ¿no? Ya es demandante el alimentante. Como vuelvo a repetir, también copia certificada de la demanda, demanda primigenia de alimentos, sus anexos, resolución que admite la demanda y la sentencia correspondiente. Partida o acta de nacimiento del demandado, en este caso del acreedor alimentista, con lo que se acredita su mayoría de edad. Y al no seguir estudios de manera exitosa, no puede seguir vigente la pensión de alimentos que viene percibiendo. Declaración de parte que también puede adjuntar una declaración de parte que deberá realizar el demandado con arreglo al pliego cerrado que se adjunta. Ahora, ¿cuáles son los anexos? Los anexos es copia del DNI del demandante, siempre va a copia el DNI del demandante, copia certificada de la demanda, los anexos, resolución admisoria, sentencia, copia legalizada de la carta de pliego de pregunta, etcétera, ¿no? Tasa judicial. Como sigue siendo, por más demandante que sea, sigue siendo obligado alimentario, tiene que adjuntar tasa judicial por ofrecimiento de pruebas y su cédula de notificación. No declaran inadmisible su incorporación al proceso hasta que, bajo apercibimiento de rechazarse su contestación a la demanda. También existe el proceso de extinción de alimentos. También lo presenta el deudor alimentario a la parte que era demandante y presenta la demanda porque el menor alimentista ha fallecido. El menor alimentista ya falleció ya, entonces no tiene sentido pues que aquí le va a corresponder la pensión si lo cobraba su mamá. La mamá va a seguir cobrando, ¿no? Entonces, esa demanda se presenta al juez de paz letrado del domicilio de la demandante o demandado, de acuerdo a su elección. Y el amparo jurídico es el artículo 486 del Código Civil, que señala que la obligación de prestar alimentos se extingue por la muerte del alimentista. Ahí bien claro dice el artículo 486, que es la base, el sustento para presentar esta demanda de extinción de alimentos. La obligación de prestar alimentos se extingue por la muerte del alimentista. Los medios probatorios también son igual, copia certificada de la demanda, la sentencia, partida de función, despide renier, con lo que se acredita que el acreedor alimentario ha fallecido y por lo que debe extinguirse fue la pensión de alimentos que venía percibiendo. Porque, no sé, porque si no sea así, ¿quién lo estaría percibiendo? La madre, ¿no? La madre, la representante legal. Declaración de parte que deberá realizar la demandada con arreglo al pliego cerrado que se adjunta. Igual los anexos también, ahí también paga tasa judicial. También existe el proceso de cese de alimentos. También lo presenta el deudor alimentario, a la parte que era demandante y presenta la demanda porque al mérito del divorcio. Y se presenta demanda al juez de paz letrado del domicilio del demandante o demandado, de acuerdo a su elección. ¿Cuál es el amparo? El amparo legal o el marco jurídico, el sustento jurídico, es lo que está dispuesto en el artículo 350 del Código Civil, que señala que la obligación de prestar alimentos cesa por el divorcio. El divorcio es el divorcio. Entonces, pero el detalle es que a veces sucede que se divorcia la persona, así sea la persona culpable del divorcio, el juez puede fijarle una pequeña pensión si llega a establecer que esa persona ha devenido pues en la indigencia, en la insolvencia, ¿no? Y entonces, una cuestión de solidaridad familiar, ha sido su esposa, de repente todo el tiempo de su vida es dedicado al hogar, entonces ya tiene una edad avanzada, entonces, ¿qué va a vivir esta persona? Por más divorciada que esté, es una persona, un adulto mayor, entonces el juez le puede fijar una pensión, o si no,
practicar una liquidación como a manera de indemnización, ¿no? Pero en regla general, cesa la pensión de alimentos por el divorcio. Es la regla general. Solo en situaciones excepcionales, especiales. Igual también la pensión de alimentos, que me olvidaba, por regla general, la pensión de alimentos a una persona cesa a la mayoría de edad, es decir, a los 18 años, pero de manera excepcional se extiende a los 28 años. Ahí se le pasó la mano al legislador, porque 28 años, pero es excepcional. ¿Cuál es la condición para que se le dé pensión hasta los 28 años? Que siga estudiando. ¿Ya? Pero no sabemos que una persona termina secundaria. Está hablando de un estudiante promedio, ¿no? Ni siquiera un, ¿no?, destacado estudiante. Termina sus estudios a los 16 años, 17 años, termina secundaria, ingresa a la universidad. No olvidemos que hay más de 80 universidades aquí en el Perú. Hay 20 todavía que están para la firma. Se han creado 20 más. Entonces, no olvidemos de que me olvidé esta parte, bueno, me fue. Buenas noches, doctor. Sí, buenas Es- noches. Se ha iniciado con el segundo momento del taller, que es la ronda de preguntas por parte de los participantes, Muy eh, bien. de los estudiantes. Por favor, si alguno de ustedes desea iniciar con la ronda de preguntas. Estimados estudiantes, ¿alguno de ustedes desea iniciar con la ronda de preguntas? Tenemos una pregunta aquí en el chat que menciona del joven Leo Cabrera. Dice, doctor, ante la presentación de un documento donde se acredita que el padre demandado no es el padre y éste ya se encuentre en un proceso en el Ministerio Público en etapa de juicio, entendiendo que hablamos de un entendiendo que hablamos de un proceso inmediato, ¿sería adecuado que éste tenga un efecto suspensivo de oficio por parte del Poder Judicial? Eh, Voy a leer la pregunta. Si bien es cierto, puede haberse realizado o practicado una prueba de ADN, pero está en trámite mientras no quede una sentencia firme sobre el tema de filiación o impugnación de paternidad. El proceso sigue, no lo va a poder eh, eh, paralizar ni suspender. Claro, por cuestión, uno lo puede solicitar, pero yo no considero que el fiscal diga, bueno, mientras el fiscal le dirá, bueno, es cierto, está en avance, pero yo no puedo suspender hasta que usted me muestre una sentencia firme de que no es su hijo. Pero la prueba de ADN dice que yo no soy el padre, es una prueba científica, una prueba no, pero lamentablemente eso quedaría a criterio del fiscal provincial penal, ya que está en proceso inmediato. Como estamos hablando de proceso inmediato, es un proceso muy corto, muy rápido. No le va a dar lugar a que suspenda. No olvide que el proceso inmediato estamos hablando de un proceso penal por incumplimiento a una resolución judicial que deriva de un proceso civil por una eh, liquidación de devengados aprobada y no pagada, ¿no? Entonces, si me sacan un proceso que está en trámite de impugnación de paternidad y todavía no hay sentencia firme, yo no creo que el fiscal vaya por salvaguarda, ¿no?, de los intereses superiores del menor, ¿no? Mientras no vaya a decir, bueno, lo suspendo. No creo, porque el proceso inmediato, sus audiencias son inaplazables. Y es un proceso precisamente corto y es un proceso que busca la celeridad, ¿no? No, eso sería el juez, no, el fiscal seguiría con su investigación. No se olviden de que es un proceso especial, muy corto. Ya el juzgado
determinaría después el juzgado penal, determinaría el juzgado penal unipersonal, determinaría que él está incurso en el delito, lo va a sancionar. Ya después podría ser cuando se llega a establecer de que él no es el padre, ¿no? Porque no olviden de que, ¿qué sería pues de que una persona 10 años está dando pensión de alimentos y descubre que después de los 10 años que no es su hijo y va a pedir devolución de la cantidad? Es bien difícil, ¿no? Podría pedir una indemnización, pero no se olviden que el alimentista tiene la condición pues, de necesidad. Entonces, y la mamá actúa en representación de ese menor, tiene representación legal y procesal, no es la legitimada para obrar, es representante legal, actúa en pro y en nombre del menor. Entonces, devolver dinero, no, nunca he visto, o sea, se han hecho demandas, se han hecho intentos, pero el, el demandante, o sea, el menor nunca pierde su condición de alimentista. No se olviden de que incluso hay hijos alimentistas, o sea, hay hijos que solamente se presume, se presume que es su hijo por la concepción de alimentos. Eso lo establece el 415 del Código Civil, ¿ya? Entonces, no se establece a cabalidad si es su hijo o no es su hijo, pero está obligado el padre, el presunto padre, a seguir dando los alimentos. Inclusive así no lo haya reconocido, ¿ah? Basta nomás que la madre eh, eh, señale que en la etapa de la concepción estuvo una reunión íntima con el obligado. Entonces, bajo esa premisa que todavía no es su padre y da alimentos, yo creo que respondería a eso, ¿no? Respondería a esa interrogante, ¿no? Yo, en mi experiencia que tengo, yo no creo que el fiscal diga paralizo el proceso inmediato hasta que resuelva la sentencia civil. No se imaginan de que el proceso civil demora mucho y la demandada tiene todavía las instancias, la doble instancia, hasta incluso irse hasta la Suprema, hasta en casación, si es posible, si le faculta la ley, ¿no? Para poder, y eso demora. Y el proceso ya estaría pues hace mucho tiempo, porque es un proceso pues inmediato, es un proceso muy corto, pues es un proceso inmediato, donde se salta pues de frente, nomás ya no hay etapa intermedia, no hay formalización, de frente nomás se va a juzgamiento. Entonces no sé si con eso le satisfecho su respuesta, yo creo que va a ser difícil que se suspenda un proceso solamente con la presentación de un proceso civil donde supuestamente hay una prueba de ADN, ¿no? Donde diga pues que no se paga, ¿no? Muchas gracias, doctor. Procederemos con la siguiente pregunta de la señorita Rosa Rosales. Ella nos menciona, en una sentencia de devengados por omisión, si la parte demandada, o sea, el progenitor, no tiene cómo pagar y es una deuda de más de 4.000 soles, ¿se podría fraccionar hasta con cuotas o debería o de evitar el pago al máximo de un haber, pese a que el fiscal exige el pago en 4 armadas? Nota, aparte la demandante es una mujer de 25 años a quien le ganó exoneración de alimentos al progenitor. ¿Qué se puede hacer, doctor, para que no vaya a la cárcel el demandado? Ya, mire, sí, Disculpe, doctor, buenas noches. Disculpe la molestia, disculpe la interrupción. Ha habido una equivocación. Lo que pasa es que quería preguntarle, la cantidad es 40.000 soles, ¿no? Y esto hablo por un familiar que la sentencia, o sea, de vengados por omisión, o sea, de la parte, o sea, si la parte demandada en este caso, ¿no? O sea, el progenitor no tiene cómo pagar y es una deuda de más de 40.000 soles. Estamos hablando, yo quería saber si se podría fraccionar hasta con cuotas o de evitar el pago al máximo de un haber, pese a que el fiscal, como le estaba preguntando, exige el pago en 4 armadas. Pero aparte de esto, la demandante es pues, una mujer de 25 años, ¿no? A quien el progenitor le ganó la exoneración de alimentos, ¿no? Yo quería saber qué podría hacerse en este caso, estimado doctor. Gracias. respondiendo a su pregunta, la, 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 la- la omisión de pedir alimentos no se da porque no puede pagar.
no es porque no quiere pagar. Entonces, en ese proceso de omisión a la asistencia familiar, lo que ha debido hacer la defensa técnica es acreditar de que el deudor alimentario no puede pagar, sea porque está enfermo, bueno, alguna enfermedad que tenga, una dificultad que tenga, es por no poder pagar, que es diferente a no querer pagar. O si ha estado haciendo pagos fraccionados, porque la ley dice, si está haciendo pagos fraccionados, entonces lo que hace el juez es, porque ahí lo ve el juez unipersonal, va a fijar una sentencia suspendida. Ahora, si el fiscal no quiere, así no se olviden de que ahí estamos hablando de una, depende de la aplicación de un principio de oportunidad, donde el fiscal, cuando en un principio de oportunidad, tiene hasta 9 partes para poder establecer su fraccionamiento. Según lo dice el artículo 2 del Código Penal, la parte pertinente dice que puede fraccionarse un principio de oportunidad hasta 2 años. No olviden que el principio de oportunidad correspondería, porque esas lo han alargado, han sido 2 años, ahora es hasta 4 años. Entonces, cabría principio de oportunidad. Yo he hecho algunos principios de oportunidad como, estando como abogado de defensa, y el juez, el fiscal me ha accedido hasta 9 partes, porque la ley lo permite. No se puede empecinar en 4 partes, porque está hablando de 40.000 soles. Y no solamente hablar de 40.000 soles, que es lo de vengados, es la pensión impaga, porque también le van a fijar multa, también le van a fijar reparación civil, que es aparte. O sea, va a salir indemnización, o sea, pensión de vengada 40.000 soles, multa 3.000 soles y reparación civil 5.000 soles. Va a salir mayor cantidad. Eso ya, si no hay acuerdo, porque también puede acogerse a la terminación anticipada, que le bajaría pues un séptimo de la pena. La pena es corta porque es de 1 a 3 años, dice la ley. En omisión de extensa familiar, cuando es primera, cuando es, cuando es primario, o sea, su primera sentencia, ¿no? Entonces, en todo caso, cabría la posibilidad de que se pague una fracción, el juez ve esa voluntad de pago y estoy seguro que el juez le va a dar suspendida. Es decir, pero fraccionando, o sea, pagando, porque no se puede decir, yo lo veo como un capricho, son 40.000 soles que nadie, pues, el común de la gente no tiene esa cantidad, ¿no? Para poder sacar 10.000, 10.000, ¿de dónde sacaría esa cantidad tan rápido? Prácticamente lo estaría conllevando a la prisión, y es lo que no se quiere, por eso salió leyes para poder, de deshacinamiento, ¿no? Si él no puede pagar, tendría que demostrarse por qué no puede pagar. Depende de otros hijos, tú tienes un trabajo muy bajo, qué sé yo, o enfermedad, problema de repente tiene discapacidad. Y él prueba, acredita de que no puede pagar, que es diferente a que no quiere pagar. Porque estamos hablando también que es una pensión pues, de que ha debitado de hace muchos años atrás. No es un proceso que nació como el proceso penal, ¿no? El proceso es un proceso en el cual letrados de hace muchos años. Entonces, todo quedaría a discreción y libre y criterio y buen criterio del juez, pero la parte en este caso imputada, ya acusada, ya hay una acusación, tendría que buscarse un dinero y decir, señor juez, estoy pagando, quiero seguir pagando, ¿no? Inclusive cuando ya pagan hasta el 50% del monto, eh, se suspende, ¿eh? No hay prisión efectiva, porque la ley le permite al jugador hasta los 5 años dar una sentencia con ejecución suspendida, con regla de conducta, y le va a dar un, un tiempo de pago que va a ser más extenso, más largo, y si no cumple, ahí sí le hacen la reversión, la revocatoria de la... Es más seguro que si paga algo y después ve su voluntad de pago, le van a dar suspendida, no efectiva. Y si le dan efectiva, tendrá que juntarse el dinero como de lugar, porque después es también carcelero, ¿no? Como de lugar, y apenas paga, el total sale libre. Pero como digo, vuelvo a repetir, para no ser redundante, con el 50% ya prácticamente tiene asegurado su suspendida. El 50%. Y si paga menos, ya después ya puede terminar, pues, ¿no? Porque al final el que va a sentenciar es el juez.
el fiscal solamente va, opina, pide, exige, ¿no? Y ahora, yo supongo que no hay actor civil, o sea que la parte agraviada no se ha constituido un actor civil. Por eso es que el fiscal te está exigiendo mucho, ¿no? 4.000 soles, ahora no sé cuánto será por un civil, pero yo le sugeriría para asegurar, porque la libertad es bien, bien preciado y la cárcel es bien, genera muchos gastos, entonces, porque es un dinero para poder cancelar. Aunque sea una parte, abonar, amortizar una parte y pedirle pues al puesto que considere eso, ¿no? Yo creo que esa sería lo más recomendable, señorita. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos hicieron por interno es, en el caso de que un hijo al que se le ha pasado pensión hasta los 23 años, ya que fue la fecha en la que culminó sus estudios, decide estudiar su segunda carrera hasta los 28 años, ¿el padre podría alegar que ya tiene los medios probatorios para solventarse solo? No podría alegar, pero no tendría seguir legal, porque si uno lee el artículo 424 del Código Civil, establece que la pensión, de manera excepcional, si bien es cierto, es hasta los 28 años. Lo que quiere decir es que una persona termina, como quería decir, no sé si ahí me había olvidado, termina a los 17 años, lo normal, ¿no? El promedio, ¿no? Sus estudios secundarios, universidad 6 años, ponerle 24 años y puede todavía hacer una maestría, hasta inclusive un doctorado. Y la ley le faculta si sigue estudiando. En este caso, si usted quiere hacer una segunda carrera y si está estudiando como la ley exige de manera exitosa, yo no habría ningún inconveniente que, que el padre siga acudiendo. El padre lógicamente va a pedir exoneración, pero no le creo, si sigue estudiando esta persona, no pues ya tiene un título que estudie, no es así, no es así. Hasta los 28 años sí la ley, aunque se le ha pasado la mano, pero la ley es bien clara, es hasta los 28 años, si sigue estudiando, el padre tendrá mala suerte que seguir acudiendo hasta esa edad. Y Muchísimas recién, gracias, doctor. recién interpone su demanda de exoneración todavía, después de los 28, recién, no es automático el corte. Yo he visto casos que hay personas alimentistas que tienen ya 30 años y 32 años y le siguen descontando, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre no ha interpuesto su acción de exoneración de pensión de alimentos. La siguiente pregunta, doctor, es parte de la alumna Abigail Milagros Vargas, que nos dice, doctor, ¿qué se puede hacer si un padre no manda mantención a su hija que es mayor de edad y sigue estudiando? Porque desde hace meses está incumpliendo las sentencias que se le dio hace tiempo. Por eso, si hay una sentencia y se está acumulando de vengados, lo que tiene que pedir es al juez es una liquidación una propuesta de liquidación de devengados. El juez le corre traslado a la parte obligada, o sea, al padre, con su absolución o su observación, el juez practicará la liquidación a través de su especialista legal o a través del área laboral, un informe de sus intereses legales y la liquidación correspondiente. Se aprueba esa liquidación y, y se exige que se llama el cumplimiento. Aquí, como le vuelvo a repetir, salió una ley, la 31.960, ha salido ya hace 2 años, si no me equivoco, donde apenas aprobada la liquidación, el juez, sin que lo pida la parte demandante, lo manda al Ministerio Público por el delito que se llama de omisión de asistencia familiar. Pero tiene que impulsarse, no solamente puede quedar en sentencia, hay que seguir con la ejecución de la sentencia y recurrir al juez con una propuesta. Es fácil sacar una liquidación, una propuesta. Depende de los intereses, no se puede sacar porque hay unos índices que establece el Banco Central de Reserva, pero uno puede sacar los devengados. Si son 500 soles de un año, son 12 por 5, son 6.000 soles. En 2 años sería pues 12.000, ¿no? Así, se puede sacar y se presenta una propuesta de tal fecha, de tal periodo a tal periodo. Y así, de tal forma que puede haber hasta 5 propuestas de pensiones porque se van devengando en el tiempo. Y si todavía tiene 23 años y sigue estudiando, y el padre no ha interpuesto ninguna acción de exoneración, no habría ningún inconveniente que esta persona pues
ejecute por derecho propio, porque ya la mamá ya perdió representación, la mamá ya es mayor de edad, pedir su ejecución previa liquidación de pensiones. Después no lo va a hacer, ¿verdad? Después no lo va a hacer de iniciativa propia. Este ya tiene que pedir, hacer su propuesta y que quede firme esa liquidación para que puedan iniciar las acciones penales correspondientes. Doctor, la siguiente pregunta viene del alumno Enzo Pérez Bravo. Nos dice, doctor, mi pregunta sería, si el juez puede denegar la aprobación de un convenio regulador, aún así haya habido una previa conciliación entre ambas partes. No le entiendo bien, ¿a qué llama convenio regulador? No le entiendo bien ese término convenio regulador, aprobación de un convenio, o sea que ya hay una conciliación por un monto. Sí, el alumno se refiere a que ha habido una conciliación previa entre ambas partes. Ya, si las partes se concilian, no hay ningún impedimento que después ellas pueden modificar, porque es parte del acto jurídico. El acto jurídico, conforme lo establece el artículo 140, eh, eh, está destinado a crear, regular, modificar este si ya hay una conciliación y de repente las partes ven que no pueden estar cumpliendo lo obligado, se ponen de acuerdo y van, modifican el monto, no hay ningún problema. Después no se puede oponer de ninguna manera, porque ese ha nacido de voluntad propia de las partes, la conciliación. Si bien es cierto, la conciliación es voluntaria en proceso de alimentos, no es exigible, ¿no? No es exigible, pero si han conciliado un monto y por alguna razón no puede cumplir lo obligado, se ponen de acuerdo a través de las partes, pueden modificar el monto, sea aumentando, disminuyendo, variando, ¿no? Ese está dentro de la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes son libres de contratar y de contratación. En ese sentido, no habría ningún impedimento en modificar su consideración, porque al final los destinatarios son las partes. Así incluso hay una sentencia de alimentos y las partes de repente se ponen de acuerdo en forma posterior y dicen, señor, no puedo lo que ha firmado después 800 soles, pero sí puedo cumplir 500 soles religiosamente. Y van y modifican. Y no habría ningún inconveniente. Ahora, por eso desde el convenio regulador no tengo bien claro, pero si una sentencia se puede dejar de incumplir, sale una sentencia y la parte dice, bueno, yo no quiero seguir reclamando, ¿no? Porque yo me he convencido de que el obligado tiene otros problemas. La verdad no lo quiero perjudicar porque va a estar en peligro su libertad personal, su libertad ambulatoria. Ahí lo dejo. Nadie Mucho después no le pidió hoy cobra la pensión. me borraron mi WhatsApp. No sé si, por eso le digo, no tengo muy claro lo que es convenio regulador, pero si hay una conciliación previa por las partes, después no puede, el juez, si bien es cierto, el juez homologa, pero homologa una transacción cuando se le presenta, porque tiene que, pues, no puedes irse un acuerdo contrario a la ley de orden público y buenas costumbres, contrario a la norma imperativa. Esos son los límites que tienen las partes. Las partes tienen tres límites nada más. El acuerdo que sostienen no sea contrario al orden público, las buenas costumbres o norma imperativa. No puede, por ejemplo, nadie puede decir, señor, una cosa, mi derecho de dar alimentos se lo doy a otra persona. Eso está prohibido. No se puede. Sí se puede arreglar las cuotas, la pensión que se establece un monto. Yo le condono, está por 40.000, quiero que me dé 20.000 nomás. Y después no, porque tiene que hacer los 40.000, no, ahí sí se puede, porque estamos hablando de un monto. Pero el derecho en sí no se puede. El derecho de, sí, o sea, de prestar alimentos o de ser acreedor alimentario. No, yo no quiero que me den a mí, le den al señor de costado, ¿no? Porque es mi derecho. No, no. Ahí sería contrario a una norma operativa y sería también contrario a cualquier moral y ética, ¿no? Porque los alimentos es propio, es un derecho especial. No a cualquiera se le pide alimentos. Bueno, doctor, continuamos con la última pregunta, que sería, en el caso de que fallezca el padre de un menor
¿Se le podría pedir la pensión de alimentos a los abuelos al demostrar que ellos tienen la posibilidad económica? Como le está repitiendo, existe una predación de alimentos. Si no me equivoco, está en el artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes. Primero son los padres. Primero son los padres. Cuando mueren los padres o ausencia de los padres, no están los padres, porque puede haber huérfanos o llamados hijos expósitos. Entonces, le siguen en segundo orden los hermanos, pero los hermanos mayores de edad. Y si no tiene hermanos mayores de edad o no está en condición de edad, se traslada a los abuelos. Ahí recién se traslada a los abuelos. Entonces, un abuelo sí es pasible de dar alimentos. Incluso un padre puede estar vivo, pero ha devenido incapaz. Pues de repente tiene una locura o una, ¿no? Para no decir locura, otra enfermedad mental que está de moda, ¿no? ¿Cómo se llama o neurosis? No, se llama la esquizofrenia. Es un tipo de locura. Suena mejor, más light. Entonces, tiene esquizofrenia, no puede, tiene problemas de salud mental. Entonces, se traslada a los hermanos del alimentista, pero los hermanos son mayores, no, están en la misma situación, son menores de edad. Entonces, se va a pasar ya recién a los abuelos. Si los abuelos tienen condiciones económicas, tienen solvencia, se los darán. Y si no hay abuelos, a los tíos, ¿no? Entonces, de alguna manera alguien tendría que sustentar las necesidades de manutención de los menores o del menor. ¿Sí? Si no hay, como le digo, no hay hermanos mayores de edad, tranquilamente pueden demandar a los abuelos. No habría ningún impedimento porque la ley le faculta, el artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes establece eso. Y claro, ese es el amparo jurídico, el artículo 93. Ahí sería la respuesta al fundamento jurídico el artículo 93. Los abuelos estarían en el tercer orden, en grados de, ¿cómo se llama? De prelación de dar alimentos. Esa pregunta sí está muy sencilla porque la misma ley lo establece. Ya, Doctor, la orden de prelación. señorita María Rosa Rosales nos dice una continuación de la pregunta anterior, que en referencia a la pregunta que realizó en variación de reglas de conducta, ya se emitió sentencia, nos dice. Le dieron prisión suspendida. Se quiere variar exigiendo el pago de 4 armadas, pero el demandado venía cumpliendo el pago de alimentos hasta que logró la exoneración de alimentos. No tenía más dinero, el fiscal pide variación de reglas de conducta. ¿Podría, podría procederse el pago en 9 armadas en este caso? ¿Qué normatividad se puede aplicar para que el demandado no vaya a la cárcel? No, las 9 armadas se está refiriendo a cuando está en el supuesto premial, beneficio premial del artículo del principio de oportunidad o criterio de oportunidad. Ahí donde le permiten al fiscal prorratear, o sea, prorratear o fraccionar en 9 armadas, en principio de oportunidad. Ahora, si ya le han dado exoneración, no olviden de que las pensiones son devengadas las anteriores. O sea que la omisión de asistencia familiar se refiere a una pensión de alimentos devengada, que obedece a un pasado. Si ya le dio exoneración, ya ahí quedó, ya no se va a devengar más. Pero eso es una liquidación y tiene que pagarse. Ahora, si el fiscal está pidiendo 4 armadas, pero el demandado, ya le han variado ya el pago. Una cosa es que el fiscal pida, sí o sí, 4 armadas, y otra cosa que se varíe. Yo no, que se varíe la regla de conducta, 4 armadas no lo veo, ya se han fijado. Incluso la regla de conducta tiene un periodo de prueba, es hasta 3 años, a veces le dan 2 años, en este caso le dan 1 año, 2 años. Pasó el periodo de prueba, ya nomás ya se convierte, ya no está en peligro su libertad ambulatoria, porque ya solamente se convierte en una deuda. Tiene que ver si le han dado regla de conducta, por qué periodo le han dado. Le han dado 1 año, 2 años, y si todavía está en el periodo, lógicamente
tendría cabida el fiscal para poder exigir, ¿no? Las 4 armadas conforme como de repente se había comprometido las 4 armadas. De repente en la regla de conducta se habló de 4 armadas, ¿no? Y por eso que está pidiendo variación. Ahora hay que tener bastante cuidado cuando no se cumple la regla de conducta, sobre todo en el pago, o cualquier otra regla, depende del control biométrico, o sea, la asistencia, ¿no? Cualquiera de las reglas que lo dé el juzgado, existe el tema de la revocatoria de la pena suspendida efectiva. Y así, si así sí lo pague, por lo general hay ya tendencia mayoritaria que se va preso. Así lo cancele, ¿eh? Por eso que cuando se habla de revocatoria de pensión de alimentos por incumplimiento de la ley de conducta, el juez va a tener una fecha de audiencia. Hasta la fecha de audiencia tiene para pagar. Si es posible, antes, la gente tiene que ir a la audiencia, el imputado o acusado tiene que ir a la audiencia con su voucher. Señor, ya cancelé la deuda, acá está, ya pagué. O pagué casi la totalidad, no he podido pagar. No es que no he querido, no he podido pagar. He estado enfermo, he estado bueno, en fin. Entonces, para que, si no le varía, si no le revocan y así pague después, mala suerte. Ese es el único peligro que hay en la revocatoria, pero en esto no creo que no constituye ningún peligro, porque eso ya va a quedar a discreción del juez. Va a haber regla de conducta para pedir más plazo. Si se atrasa, si se atrasa y está pagando, no creo que esté en peligro su libertad personal, no creo que esté en peligro, porque después le va a requerir, señor sentenciado, ¿por qué usted está dejando de pagar? Él dirá, pues bueno, en fin, estoy tratando de cumplir, bueno, entonces, hasta que le notifiquen el requerimiento de pago, para que siga cumpliendo con la regla de conducta, porque después no lo revocan, en ese sentido, cuando está pagando, cuando está pagando de manera parcial, pero no cumpliendo con las fracciones que establece, porque le han dado 4 más, y después está pagando así, por cantidades muy diminutas, entonces después le da una advertencia. Estás pagando, está bien, pero estás pagando no conforme se ha convenido en la sentencia, ¿no? En la regla de conducta. Pero si no está pagando nada, está candidato a una revocatoria y ahí esa presión. Salvo de que en el último momento, vuelvo a repetir, en el momento de la audiencia, antes de la audiencia vaya con su voucher de cancelación. Que no le aplican la pena efectiva, le hacen la revocatoria, pero con audiencia, ¿no? Así nomás no es automático, es con audiencia. Pero ya está en variación de regla de conducta. No, que variación de regla de conducta, no. Está mal, creo, planteada la pregunta, porque el juez, cuando uno debe alimentos en omisión, el juzgado por lo general, cuando ve que se ha pagado en parte, por lo general el juzgado le da una pena suspendida. No olvidemos que tiene hasta 5 años para dar suspendida. Le da una pena suspendida y le establece como regla de conducta, una regla de conducta es pagar la pensión y le ha puesto o sea, un fraccionamiento. Si está incumpliendo ese fraccionamiento, que él quiere variarlo, y el fiscal lo más seguro que le va a pedir es revocatoria. Va a pedir al juez un escrito, señor, que se revoque la pena suspendida a efectiva porque el señor está incumpliendo con la regla de conducta, el extremo de pagar la pensión en las armadas que se ha comprometido. Entonces ahí se van a una audiencia y en la audiencia se debe sostener que no puede pagar. Tiene que argumentar pues, por qué motivo no puede pagar ni acreditar por qué no puede pagar. Pero así como está, ese es el procedimiento a seguir. Sale una sentencia, le dan pena suspendida, regla de conducta, no cumple, el fiscal, con instancia de la parte agraviada, pide revocatoria. Si pide revocatoria, señala fecha en la audiencia, tienen fecha hasta la audiencia, como vuelvo a repetir, de haber cancelado. Si no ha cancelado, se va preso. Porque en la mayoría de los casos no hay revocatoria de revocatorias. O sea, se revoca en algunos casos, dice, incluso hasta después pagan, y en algunos casos pues son los jueces que aplican ese criterio del pago, el postpago, el pago posterior, dice, bueno, ya pagó, ya, ¿no? Y la mayoría se aplica la ley al pie de la letra, dice, no, el pago es posterior, yo no puedo revocar la revocatoria, ya se le revocó la suspendida efectiva, yo no puedo revocar no hay revocatoria.
Entonces, por eso que yo le sugiero de que como sea, debe tratar de pagar, aunque sea una parte para que pueda ver después su voluntad de pago, y se pueda afirmar de que no es que no es que no quiera pagar, sino que no puede pagar. Es diferente. Si acredita que no puede pagar, no se va preso. Pero tiene que acreditar por qué motivo no puede pagar. Ha dejado de pagar, por qué motivo. De repente ha estado hospitalizado, se accidentó, está en silla de ruedas, qué sé yo. Muchísimas gracias a todos. Quiero agradecerles por su participación activa durante todo el taller de Derecho de Familia. Ha sido un placer compartir con ustedes tanto contenido relevante como experiencias prácticas sobre este importante campo del derecho. Gracias también al doctor Carlos O'Donovan, quien con su vasta experiencia y conocimientos nos ha brindado una perspectiva única sobre los temas tratados. Espero que lo aprendido aquí sea útil en su desarrollo profesional y que puedan aplicar estos conocimientos en sus prácticas diarias. Los invito a seguir profundizando en el tema de derecho de familia, un área fundamental para la justicia y el bienestar social. Si tienen alguna pregunta o duda futura, no duden en escribir por el chat, por favor. Estamos aquí para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Muchísimas gracias por su participación y damos por finalizado el taller de hoy. Gracias, doctor. A ustedes, gracias por su participación, por el deseo de ir aprendiendo, ¿no? Es lo más importante.